Soy Noel Vaca. Y yo, Victoria Cuña Medina. Somos estudiantes de licenciatura en Artes Plásticas y estamos cursando la asignatura Seminario Investigativo Grupo 25RE1. Pertenecemos a la Facultad de Educación, miembros del CAU Bogotá en la Universidad Santo Tomás. Hablaremos sobre la importancia del planteamiento del problema en la investigación mixta. Una metodología que está de moda en los proyectos de pregrado, el estado del arte. Profundizaremos un poco sobre este tema. Y cerraremos nuestra emisión hablando sobre las fuentes de información. Algo que le preocupa mucho a investigadores es la importancia del planteamiento del problema en la investigación mixta, y por eso lo primero que haremos es conceptualizar un poco al respecto. La investigación mixta es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda esa información y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. La formulación del planteamiento tiene tres momentos decisivos: al inicio del estudio, producto de una primera evaluación del problema y la revisión de la literatura; al momento de tomar decisiones sobre todo los métodos; y finalmente, una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes. Las características del planteamiento del problema son: el planteamiento del problema debe ser impactante e incluir el enfoque cuantitativo y cualitativo. Debe plantear preguntas de los dos tipos, cualitativo y cuantitativo, de manera separada, pero que finalmente se integrará. Asimismo, los objetivos deben incluir los dos modelos, pero cuestionando si los resultados convergen, se complementan y se confirman entre sí. Redactar una o varias preguntas mixtas integradas para luego dividirlas en preguntas secundarias para responder a cada rama o fase de investigación y al conjunto. Debe ser tan claro que pueda llevar a resultados y reportes donde se diferencien los dos modelos. Los autores coinciden en afirmar que la mezcla de enfoques quali y quanti deben darse desde el planteamiento, donde el objetivo y la pregunta abarcan elementos cualitativos como contextualizar y comprender, y cuantitativos, es decir, medir y cuantificar. En cuanto a la justificación, se sugiere esbozar una breve descripción de la evolución de métodos mixtos en la disciplina en la cual se hará el estudio y su definición, dado lo nuevo de su implementación en los entornos científicos. Finalmente, se debe indicar el diseño a utilizar, si es general o específico, explicar las razones de combinar enfoques a través de la triangulación y los resultados complementarios que arrojan, incluir objetivos y preguntas de cada ruta, distinguiendo las etapas en las que operan y cómo se complementan. Y finalmente, clarificar el centro de estudio, fenómeno o concepto central, con casos a incluir de cada enfoque, su contexto e instrumentos de recolección de datos. En otras noticias, un modelo de investigación muy popular en estudiantes de pregrado, los estados del arte. Es un tipo de investigación de metodología cualitativa, es decir, que no hará recopilación y análisis de datos numéricos, ya que permite identificar en qué nivel de profundidad se encuentra el conocimiento sobre una temática específica. Es una investigación basada en documentos, que son los libros o elementos que sirven para identificar o reproducir un pensamiento considerado sin tener en cuenta en qué forma. Parte de esta definición la menciona Otlet en su libro escrito en 1997. Básicamente se va a tratar de una investigación documental. Teniendo en cuenta que los estados del arte son un modelo de investigación, puede surgir la pregunta: ¿cuál es la hipótesis? Es decir, ¿cuál es la posible explicación al problema de investigación? La respuesta es simple: reconocer qué documentos hablan del tema, qué tanto se ha investigado dentro de un lapso de tiempo determinado sobre un concepto específico. Su fin es develar la interpretación de varios autores sobre un fenómeno y hacer explícita la postura teórica y metodológica de diferentes estudios. Los estados del arte pueden tener tres definiciones o usos según los autores o la finalidad con los que se realicen.
Recuperar para describir es el primero. En este caso, básicamente se busca crear un inventario sistematizado sobre un tema específico. El objetivo es crear una bibliografía organizada con una evaluación descriptiva, seria y sistematizada para revivir parte de la memoria científica humana. En segundo lugar está el comprender. Aquí la prioridad no es generar bases de datos. Lo que se busca es describir en qué condiciones está el conocimiento, hacer un análisis y una reflexión. Para ello se hace una revisión extensa de la literatura de manera hermenéutica, es decir, interpretativa y crítica, logrando comprensión y claridad, con lo cual se crea un marco conceptual con referencias teóricas. También está recuperar para trascender reflexivamente. Se podría decir que es una integración de los otros dos estadios, ya que se presentan inventarios o bases de datos, pero se hace un análisis descriptivo de los mismos y se busca dejar una reflexión al respecto que servirá como recomendación para futuras investigaciones. Esto se logra por medio de A. Inventarios bibliográficos. B. Evidencia de conocimientos o información existente con autores, descripción de producción, documental. Y C. Unión de herramientas cuantitativas y cualitativas para comprender y dar más rigor a la investigación. Dentro de los objetivos y finalidades, teniendo en cuenta los autores, también se ha determinado que pueden ser de 4 tipos o niveles. El primero es reconocer y obtener conocimiento. En segundo lugar, construir un saber que sirva de aporte a la epísteme. En tercer lugar, comprender un fenómeno. Y finalmente, crear un marco conceptual o un balance documental. Asimismo, teniendo en cuenta la literatura, se establece que desde los diferentes autores puede haber 3 metodologías: la aproximación al estado del arte, el estado del arte con análisis de discurso y hermenéutica, y el estado del arte por fases. Para terminar la emisión del día de hoy, vamos a presentar una nota sobre las fuentes de información y un breve recorrido por algunas de ellas. Principalmente tenemos 3 tipos. Las primarias, que proporcionan datos de primera mano, tienen la menor cantidad de intermediarios entre el fenómeno que se está estudiando y el investigador. Por lo general se encuentran dentro de ellos los artículos, libros, documentos, materiales audiovisuales, manuales, historias, revistas y literatura gris, que puede estar compuesta por tesis doctorales, actas y comunicaciones oficiales. Un ejemplo de fuentes primarias, si se estuviera haciendo una investigación historiográfica sobre la artista mexicana Frida Kahlo y sus obras, podrían ser las cartas que ella escribía a su esposo, el también pintor Diego Rivera. El tener la oportunidad de leer estos documentos, donde se puede evidenciar cómo era su relación de odio y amor que llevaba al artista a expresar en sus obras de tinte costumbrista, pero al mismo tiempo donde se evidencia el dolor y la lucha interna por su amor, permite entender un poco el fundamento que le llevaba a su producción pictórica. Dentro de las fuentes secundarias, podemos entender que se basan en las primarias, pero pueden tener algún tipo de tratamiento o modificación. Cuentan con un análisis de interpretación o evaluación de quien las elabora, obras de consulta, que pueden ser los diccionarios, directorios, enciclopedias, o también pueden ser fuentes de información bibliográfica como las bibliografías, catálogos de bibliotecas comerciales, listados de adquisiciones, entre otras. En este caso se pueden mostrar las biografías hechas sobre la vida y obra de la autora, que se encargan de hacer una recopilación de documentos encontrados, memorias de amigos y conocidos, noticias de diarios de la época o textos escritos previamente sobre el artista. Y el último tipo de fuente es la terciaria. Pueden ser recopilaciones de documentos primarios o secundarios. Su característica principal es que llevan a encontrar fuentes de otros dos tipos. Se caracterizan porque generan índices, recopilaciones o bases de datos. También pueden ser aquellas que mencionan un tema, pero no poseen soporte científico, por lo tanto no son válidas en un estudio, aunque pueden dar una idea general sobre el tema. Un ejemplo perfecto de fuentes terciarias son las bibliografías de bibliografías, que se encuentran en línea y suelen ser de publicación periódica. Algunas son de carácter privado o gubernamental. Otros serían los catálogos temáticos tales como SciInfo o ERIC, de Education Resources Information Center. Esto es todo por la emisión del día de hoy y muchas gracias por su atención. Bendiciones.